Telefónica a la doctora Elena Gasparri, quien es subsecretaria de Cultura Emprendedora de la provincia de Santa Fe. Ella me va a decir bien si me equivoco o no. Y vamos a hablar con ella en relación a una conferencia que se va a realizar este jueves, que yo le decía cuando hablábamos esta tarde, me llamó la atención el título. El título es Emprendedores y Políticas Públicas. Miradas cruzadas. Como si habría algún tipo de incongruencia, incompatibilidad entre la cuestión de los emprendedores y las políticas públicas. Por eso me interesó el título y la tenemos en contacto telefónico. Elena, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Menos mal que el resto de la mesa quiso que yo hable. ¿Viste vos? Es un problema, pero bueno, acá... Me parece bien. ¿Te parece bien? Bueno, a mí no tanto, pero no importa. Pero bueno, la idea es contarme un poquitito... primero, porque a mí lo que me llamó primero la atención fue el título. Emprendedores y políticas públicas. Miradas cruzadas. ¿Hay una mirada cruzada? ¿Hay una incompatibilidad? ¿Hay dos miradas distintas entre lo que tiene que ver con los emprendedores y las políticas públicas? Bien, mira, yo te puedo hablar de la Argentina. Bueno, acá uno de los referentes que va a hablar sobre este tema es Clement Rivière, que es francés, y que en realidad es un poco provocativo el título, porque la idea es poner en discusión esta cuestión o dejar de poner en discusión esta cuestión como dos cuestiones enfrentadas. Nosotros, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde yo soy subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, creemos todo lo contrario. Digo que de hecho el hecho de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga una Secretaría de Desarrollo Emprendedor establece que las políticas públicas vienen orientadas al fortalecimiento de los emprendedores. Y en realidad también hay una continuidad en los 3 estados de la nación. El tema del emprendedorismo es un tema que en realidad aparece como nuevo en nuestro país y en los titulares de los diarios y demás, pero que si nos remontamos a cómo nos constituimos como Estado Nacional, somos hijos de emprendedores que cruzaron el charco y que desarrollaron sus empresas, sus negocios, sus cultivos, pero desde el punto de desarrollo, desde el desarrollo particular. El Estado en ese sentido ha tenido diferentes injerencias y lo que me parece que sí se modifica es poner al Estado en una situación de fortalecimiento de estos emprendedores, es decir, no dejar el desarrollo de estos emprendimientos y fundamentalmente la continuidad de estos emprendimientos librado al mercado. Claro. Sino poder desde el Estado generar, por un lado, primero que políticas que establezcan que los emprendedores se animen a desarrollar sus emprendimientos, a convertir esas ideas que tienen, que son naturales fundamentalmente en nuestra región, en proyectos sustentables desde el punto de vista económico. Y por otro lado, a la permanencia de esos emprendedores, porque si no es como que nosotros como provincia y como país fomentamos durante mucho tiempo el desarrollo emprendedor, pero después hay una alta mortalidad y el Estado debe ahí estar garantizando que el mercado no regule solo el accionar de estos emprendimientos. A mí lo que me llama la atención y te comparto mi inquietud es que porque justamente en estos días estuve viendo un programa de televisión, ahora no recuerdo el programa. Sí, era uno, porque ahora América 24 ha cambiado toda la estructura y ha puesto bloques con distintos conductores. En uno de ellos estaba hablando el ministro de Innovación del Ministerio de Innovación de la Nación y estaba hablando también sobre el tema de los emprendedores. La semana pasada estuvimos hablando con Sebastián Charle, que también estuvo dando una charla aquí en la ciudad de Rosario, también con el tema de emprendedores. Ahora viene este jueves esta conferencia, que después vos bien nos vas a explicar para quién es, pero digo, ¿por qué vos me estás planteando algo que está bien, que lo entiendo, que el tema de emprendedores es algo
que viene en la base de nuestro Estado. Y vos me decís esto y yo pienso en las pymes. En definitiva, una pyme empieza con un emprendedor, ¿no es cierto? Exactamente. De hecho, las políticas que se desarrollan para emprendedores están pensando. Es muy finita la diferencia que se establece en términos de lo que se considera como un emprendedor o una pequeña o mini empresa, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta entonces, sí, viendo todo este panorama, viendo que justamente en estas 2 semanas, y si uno busca un poco más, habría mucho más, se habla mucho. ¿Por qué se está dando tanto hincapié en este tiempo a este tema? Mira, yo considero que en realidad porque el tema del desarrollo emprendedor y la posibilidad de la no única dependencia del gran empresariado en nuestro país se inicia hace un tiempo como política de Estado. Ajá. Entonces, cuando se inicia como política de Estado y se empieza a pensar como política de Estado, empieza a permear los distintos órdenes del Estado. Si nosotros nos ponemos a pensar, vos me hablaste recién de un concejal, que además es un amigo, que está trabajando desde su práctica en el Consejo con el tema del fomento a la cultura emprendedora. La Municipalidad de Rosario también, el Estado provincial también, el Estado nacional. Nosotros hoy estamos hablando, por ejemplo, de universidades emprendedoras. Los ministerios de Ciencia y Tecnología tienen desarrollo emprendedor. Para mí, la gran transformación tiene que ver con el cambio de óptica de poder de pensar en profesionales, específicamente de las universidades y el de la ciencia y la tecnología, que es el que me toca, dejar de pensar en profesionales asalariados y empleados profesionales, productores y empresarios de su propio proyecto. Y digo, me parece que sin negar que hay una movida a nivel internacional donde el tema de emprendedorismo es casi, se podría decir, una moda. Pero a mí me parece que en el territorio local lo que sucede y lo que es la gran transformación en relación a unos años es que se convirtió en política de Estado. Que el desarrollo de emprendimientos se convirtió en política de Estado. Eso está bueno, porque desde hace mucho venimos hablando a nivel nacional de diversos temas, hablemos de salud, hablemos de educación y de un montón de cosas, de la necesidad de que se implanten las políticas de Estado que no cambien cuando cambia el signo político de quien está en ese turno en el gobierno. O sea, si vos me decís esto es una política de Estado, bienvenido sea, porque entonces significa que venga quien venga, se va a seguir profundizando esto. Sí, yo creo que después las distintas gestiones le darán su impronta, ¿no? Pero yo estoy convencida de que lejos de ser una moda, esto se va a ir instaurando como política de Estado, sin lugar a dudas. Entonces, ahora hablemos más específicamente de esta conferencia, porque lo que yo te comentaba de Sebastián Chale era más dirigido al emprendedor de la ciudad, a ese que está haciendo sus dulces caseros, artesanías, etcétera. Pero lo que ustedes tienen ahora el jueves tiene otra mirada. Bien, mira, nosotros esta es la segunda jornada que se hace de Estado y universidad en la promoción del desarrollo emprendedor. Esto que yo te decía antes, que las universidades hace un tiempo empezaron a plantearse muchas veces producto de las políticas nacionales. Por ejemplo, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Nación tiene proyectos de universidades emprendedoras. Está asociado a pensar que las universidades durante mucho tiempo, salvo en las profesiones liberales, aquellas denominadas liberales, ha tendido a formar empleados. Sí. Y a profesionales empleados. Y esta vuelta de rosca a la cuestión del profesionalismo asociado al emprendimiento, a la idea de el emprendimiento inclusive como forma de vida, más allá de porque uno puede ser emprendedor adentro de una empresa también. Sí. Digo, y la posibilidad de generar desarrollos propios hizo que las universidades, por ejemplo, todas las universidades nacionales que tienen sede en la provincia de Santa Fe, tienen cátedra de emprendedorismo, cátedras libres de emprendedorismo que son además, en la mayoría de los casos, multidisciplinarias. Entonces ahí se encuentran contadores, médicos, comunicadores sociales, abogados y demás, pensando en la posibilidad de desarrollar un emprendedor que además creemos que se desarrolla de manera colectiva y multidisciplinariamente. Esto ha hecho que nosotros desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología veamos con atención estas políticas que las universidades vienen desarrollando, y el año pasado
nos hayamos encontrado con todas las universidades a establecer denominadores comunes y políticas conjuntas. Eso hizo que nosotros veamos que si bien todos trabajábamos en términos de emprendedorismo, las universidades tenían bastante diferencia en relación a, fundamentalmente, la institucionalización del tema en sus unidades académicas. Y establecimos diferentes denominadores comunes que la mayoría radicó en la necesidad de capacitar y fortalecer a la sociedad en términos de desarrollo emprendedor, en términos de cultura emprendedora, y estamos encontrándonos este año, ya hace un año de esas primeras jornadas, en una segunda jornada donde las universidades, a partir de lo que planificamos en aquel momento, van a establecer un balance y vamos nosotros a escucharlas y ver desde el Estado cómo vamos fortaleciendo las debilidades que cada uno de ellas tenga. Perfecto, entonces esta conferencia está dirigida a las universidades. Te cuento cómo es. La conferencia de las 9 de la mañana, que se llama Emprendedores y Políticas Públicas, Miradas Cruzadas, es abierta a todo el público. Bien. En el Centro Cultural Universitario, el jueves 27 a las 9 de la mañana. Okay. Nosotros aprovechamos esa conferencia como puntapié de unas jornadas que después sí son internas y son para universidades. Bien. Pero la conferencia de las 9 de la mañana está abierta para todo público. Buenísimo, entonces la invitación es, porque me parece también, ya se nos va el tiempo, pero digo, la gente que ustedes traen, uno que es, ¿los dos son franceses? No. Uno Son lajes de Argentina. Bien, digo, debe ser interesante escuchar la experiencia que ellos tienen en su país, ¿no? Sí, además, Clement Rivière tiene toda una experiencia acerca de los mecanismos de desarrollo social en relación al emprendedorismo, ¿no? Cómo opera la cultura emprendedora o el fomento de la cultura emprendedora en contextos marginales, o sea que es bastante interesante desde ese punto de vista. Entonces, la conferencia de las 9 de la mañana es gratuita, jueves 27 de abril, en el ECU, Espacio Cultural Universitario, aquí nomás cerquita, San Martín 750. ¿Bien? Perfecto. Elena, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, encantada y para lo que necesiten. Dale, gracias. Chau, chau. Hasta. Ahí hablábamos con Elena.